Hola amigos, sean bienvenidos al podcast informativo de ese Mediquito. Soy el doctor Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en las noticias más importantes en el mundo de la salud. Ya comenzamos. Hoy es miércoles 24 de julio del 2024, el centro de la semana informativa en el podcast de ese Mediquito y comienzo con las noticias más importantes en el mundo de la salud. El hígado merece más atención de la que piensas. Este órgano tan importante desempeña más de 500 funciones vitales desde facilitar la digestión y almacenar vitaminas hasta eliminar toxinas y bacterias patógenas del torrente sanguíneo. El hígado es el órgano extraordinario y que también puede regenerarse a sí mismo, lo que significa que puede reparar y reponer las células hepáticas dañadas siempre y cuando el daño no sea demasiado grave. Lamentablemente, muchas personas en todo el mundo padecen algún tipo de enfermedad hepática y la inmensa mayoría no lo sabe. Esto se debe a que la enfermedad hepática no suele producir síntomas hasta etapas avanzadas de la enfermedad. La hepatitis vírica solía ser la causa principal de la enfermedad hepática, pero su incidencia está disminuyendo. Por otro lado, la enfermedad del hígado graso no alcohólico y las lesiones hepáticas vinculadas con el alcohol son cada vez más frecuentes. Las enfermedades hepáticas relacionadas con el alcohol son la principal causa de muerte por el consumo excesivo de alcohol y aunque son curables en las primeras fases, muchas personas no se dan cuenta que las padecen hasta que ya es demasiado tarde para revertir la situación. Las muertes anuales causadas por esta enfermedad están aumentando en los Estados Unidos con un incremento del 39% en los últimos años, según los nuevos datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Las tasas de mortalidad son más elevadas en hombres que en mujeres y los adultos de 50 a 64 años, aunque aumenta de manera más rápida entre las mujeres y los adultos más jóvenes. Cada vez hay más casos de daño hepático causado por el alcohol debido a que su consumo aumentó en las últimas 2 décadas y ahora es el motivo principal por el cual se necesita un trasplante de hígado. Sin embargo, el mayor problema actual es la obesidad. Y es que el hígado sano no envejece igual que otras partes del organismo, pero el paso del tiempo sin duda expone a un mayor riesgo de quienes han vivido con una enfermedad hepática. Si bien el hígado graso no alcohólico en su fase inicial no suele causar problemas importantes, las investigaciones han demostrado que las personas mayores de 50 años que la padecen tienen más probabilidad de sufrir una fibrosis pronunciada que se produce cuando la inflamación crónica causa la acumulación de tejido cicatrizal alrededor del hígado y los vasos sanguíneos circundantes. En los adultos mayores que padecen de enfermedad del hígado graso no alcohólica, también es más probable que la enfermedad evolucione a cirrosis, el tipo más grave de cicatrización. Un aspecto más positivo es que las personas que tienen demasiada grasa en el hígado o incluso una cicatrización leve, llamada fibrosis, puede revertirse completamente del daño si toman ciertas medidas saludables. Una sola gota de sangre podía predecir el inicio de docenas de enfermedades, afirma un estudio reciente, pues el análisis de las firmas de las proteínas en una gota de sangre puede predecir 67 enfermedades, entre ellas enfermedades de la sangre, enfermedades nerviosas degenerativas, enfermedades pulmonar e insuficiencia cardíaca, informaron investigadores en la nueva edición de la revista Nature de Medicina. Para el estudio, los investigadores analizaron las proteínas sanguíneas de más de 40.000 participantes seleccionados al azar en el estudio en curso de Biobanco de Reino Unido. Al observar los registros electrónicos de salud de los participantes, los investigadores identificaron de 5 a 20 proteínas más estrechamente asociadas con cada enfermedad. Estas firmas de proteínas superaron a otras pruebas estándar que usaban medidas como recuentos de células sanguíneas, los niveles de colesterol, la función renal y los niveles de azúcar en sangre para predecir las 67 enfermedades, informan los investigadores. Un análisis de sangre tan simple no solo podría mejorar la detención temprana de enfermedades, sino que también podría ayudar en la búsqueda de nuevos medicamentos. Y es que un desafío clave en el desarrollo de medicamentos es la identificación de los pacientes con más probabilidades de beneficiarse con los nuevos tratamientos. Pruebas de sangre de proteínas podrían usarse para identificar a los individuos con alto riesgo de una amplia gama de enfermedades y se benefician con el enfoque de los investigadores para usar la tecnología que pueda profundizar con la comprensión de la biología de las enfermedades humanas. Sin embargo, los investigadores dijeron
dijeron que sus hallazgos deben validarse en diferentes grupos de personas, incluyendo a personas de diferentes grupos étnicos y con distintos niveles de síntomas de distintas enfermedades. Ante el repunte de casos de COVID en México y con la entrada de las nuevas variantes, se prevé una nueva ola de casos que podría durar más de 6 meses, estiman médicos especialistas de la región, quienes piden a la población no caer en pánico y cumplir con las medidas sanitarias para prevenir la enfermedad. Pues bien, en México se han detectado 2 nuevas cepas de coronavirus y un repunte de los casos registrados en el país, lo que demuestra que el virus sigue su mutación pese a todos los protocolos y el avance de la vacunación. Los datos recientes de la Secretaría de Salud revelan un aumento de contagios respecto a la misma época del año 2023. La tendencia indica una mayor propagación del virus, por lo que se sugiere continuar con la prevención. Si bien aún el número de contagios no representa un escenario preocupante, sin embargo, hospitales han notificado haber alcanzado más de la mitad de su ocupación. Las nuevas variantes de COVID-19 son las denominadas KP2 y KP3, según datos de plataformas internacionales. Pertenecientes, como ya le he comentado en otros videos, a la familia de Omicron, han sido identificadas como más contagiosas que otras cepas, lo que genera preocupación por el posible aumento de contagios y riesgo de hospitalizaciones. Por el momento se han registrado en México 8 casos con la variante KP2 y 1 con la variante KP3, según ha informado el Instituto Nacional de Medicina Genómica y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El cuadro de la enfermedad presenta iguales síntomas que las variantes de Omicron, así como también puede aparecer cuadros asintomáticos. Los principales signos de la enfermedad incluyen fiebre, dificultad para respirar, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de garganta y pérdida del gusto y del olfato. Para prevenir los contagios, las autoridades recomiendan mantener los espacios ventilados, reforzar la higiene y desinfección de elementos comunes y no compartir artículos de uso personal. Y hasta aquí el podcast de hoy. Recuerde compartir toda esta información para así llegar a más personas y mejor cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos mañana en un nuevo episodio.